velocidades y aceleraciones de forma exacta. Es decir, no vamos a apelar a lo que es la intuición, que siempre es válida, sino estrictamente a un estudio matemático. De esta forma, nosotros lo que primero tenemos que ver es cómo identificamos algo para saber si se mueve. Es decir, tenemos que primero identificar un punto en el espacio. Como nosotros vimos, la mecánica clásica estudia los movimientos a partir de un sistema de referencia, que es su gran aporte y a su vez su talón de Aquiles, porque sabemos que los sistemas de referencia que deberían ser inerciales, es decir, o fijos o en movimiento rectilíneo uniforme, no existen, porque todo está en movimiento. El movimiento en general es siempre relativo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es una simplificación, pero esa simplificación nos sirve para la ingeniería. De manera tal de que si yo quiero identificar un punto en el espacio, tengo que tener un sistema de referencia. Ahora, ese sistema de referencia puede ser de distintos tipos. El más conocido, más usado, y que, volviendo a repetir de qué se trata, es el sistema de ejes coordenados cartesianos, que son 3 ejes dispuestos a 90 grados uno del otro, y realizado ese sistema con la convención de sistema de estrógiro. Es decir, ¿qué significa el sistema de estrógiro? Ustedes habrán visto que los ejes X y Z, a ver si tengo algo para mostrarles, bueno, los tengo acá, la imagen está un poco cortada, pero a ver si hay otro por acá. Acá tenemos X, Y y Z, esto que estábamos viendo. Nosotros, bueno, lo disponemos de esta forma. Ahora, ¿por qué yo pongo el eje Z de este lado y no lo pongo del otro lado? Bueno, también podría ser, también serían 3 ejes coordenados cartesianos. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener una convención, porque dentro de esto vamos a tener puntos, vamos a tener objetos, vamos a tener de esos puntos la posición, la velocidad, o la aceleración, o una mezcla de todas estas, y la tenemos que tener referenciado en un sistema tal que cuando multipliquemos los vectores, nosotros sepamos el vector giro resultante de una multiplicación vectorial, qué sentido tiene. Entonces, estos ejes deben ser construidos con una convención que sea similar para los problemas que vayamos a realizar. Como les dije en la primera clase, la convención adoptada es la del sistema de estrógiro. Y esto se manifiesta de la siguiente forma. Fíjense, acá estamos viendo los ejes X, Y y Z. Estos ejes, en realidad, están identificados por versores, es decir, que son un vertisentido que posee un eje. En este caso, ¿qué tenemos? Que el eje X va a tener un versor, por ejemplo, Y, el eje Y un versor J y el eje Z un versor K. Y cuando nosotros realizamos un instante nomás. Hola, estoy dando clases, después te llamo. Como es, entonces, si nosotros tenemos un eje X que está identificado por un versor Y, un eje Y que está identificado por un versor J y un eje Z que está identificado por un versor K, es un sistema de estrógiro. ¿Por qué? Porque el producto de Y por J, con la regla de la mano derecha, le va a dar el versor K, que es la dirección del eje Z. Entonces entenderán que esto es un sistema de ejes coordenados cartesianos de estrógiro. Si fuera levógiro, Z estaría para el otro lado, pues sería con la regla de la mano izquierda. Como es dicho esto, vamos a volver a identificar el punto. Así un punto lo vamos a identificar, por ejemplo, un punto de coordenadas P. Por lo tanto, este punto estará identificado en el espacio por medio del vector OP. Una vez que está OP definido, ese punto es único. Y es justamente lo que nosotros necesitamos. Es decir, nosotros tenemos que estudiar un punto en su movimiento. Para saber su movimiento tenemos que referirlo a algo, porque si estamos montados sobre el punto no vamos a detectar ese movimiento. Ese algo es un sistema de referencia. Ese sistema de referencia debe ser inercial. Y ese sistema de referencia, en nuestro caso, si es un sistema de ejes coordenados cartesianos, tiene que ser de estrógiro, de manera tal que los ejes X, Y y Z se den una secuencia en donde el producto del versor del eje X por el versor del eje Y nos dé el versor del eje Z. De esa forma, nosotros construimos un sistema de referencia que nos va a permitir luego, mediante multiplicaciones o las operaciones de los vectores que debamos hacer para calcular velocidades y aceleraciones, obtener
justamente los resultados que sirven. Nosotros no podemos usar un sistema de estrógeno y después cambiar a levógeno en las multiplicaciones, porque evidentemente va a dar todo mal. Lo que vamos a tratar de construir en mecánica, más allá de los conceptos fundamentales, para que, como le dije también en la primera clase, no actúen solamente por el instinto que lo tiene tranquilamente un mecánico o cualquier práctico en el área mecánica. La gente no hace falta que estudie ni física ni mecánica para hacer, digamos, tener conclusiones, porque el cerebro se entrena desde chico con el juego para tener estipular las reacciones físicas que van a tener cuando realicen determinada tarea. Si no, la gente que no estudiaría física sería realmente inútil. Pero hay muchas reacciones físicas que, si uno conoce los principios de la mecánica clásica, que es lo que intentamos enseñar, les permite sacar conclusiones antes de que justamente tengan la experiencia en concreto. Es decir, cuando se cambian las reglas de juego en determinado momento, es decir, cuando se hace algo que está fuera de la experiencia común, lo que sirve es la intuición orientada que da la mecánica clásica con sus principios para saber lo que puede ocurrir. Entonces, nosotros, estudiando lo que es cinemática, tenemos ya un sistema de referencia y tenemos el punto P. Ahora ese punto P puede estar estático o puede estar en movimiento. Justamente la cinemática, lo interesante es que estudia el movimiento. Entonces, ese punto P, en realidad, puede ser definido de distintas formas. Por ejemplo, si fuera en forma paramétrica, es decir, se mueve en función de un parámetro T. ¿Recuerdan ustedes cuando en la clase pasada vimos la ecuación del eje central? Esa era una ecuación paramétrica. Nosotros, para hacer mover el punto, movíamos el parámetro, en ese caso me parece que era T también, y ese parámetro al mover daba distintas posiciones de la recta. Bien, eso es una forma de obtener, digamos, el movimiento, es decir, en función de un parámetro T. También puede ser que la función no sea de un parámetro T, sino que esté interrelacionada. Es decir, que sea en forma cartesiana. Así entonces, por ejemplo, si tenemos una circunferencia, en forma paramétrica se puede dar de esta forma, en forma cartesiana se puede dar de esta forma. Pero el resultado es la misma figura, solamente que está dado en distintas ecuaciones para obtenerlo. Todo esto, sin duda, usted lo debe haber visto en geometría analítica o en las distintas matemáticas. Pero bueno, sirve como repaso. Siguiendo, bueno, tenemos acá otros ejemplos, la hélice circular, etcétera, etcétera. La hélice circular, como ustedes lo saben, es algo que se utiliza mucho en los tornillos sin fin o en las hélices, por ejemplo, de un acarreador de cereales, tipo Chimango, que se llama, que bueno, permite transportar el material. Bien, vamos a ver ahora, una vez identificado el punto P, que es un punto en el espacio, definido estrictamente por un vector OP, que puede ser fijo o móvil, vamos a ver cómo se puede mover este elemento. Y después vamos a ver, aparte del movimiento, cómo se puede ver ese movimiento en distintos sistemas de coordenadas. Es decir, yo debo tener un punto, debo tener un sistema de referencia inercial, pero ese sistema de referencia puede ser distinto, es decir, puede ser cartesiano, que es el más común, es el base, el que todos conocemos, pero existen otros sistemas que ya vamos a ver cuándo se utilizan. Sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, es lo que le acabo de mencionar. No solo tenemos que el vector OP, que indica la posición del punto P, es una función de un parámetro T. En este caso, como hablamos de cinemática, el parámetro T es el tiempo. Entonces, OP, que es una función de T, será una función de las proyecciones del punto P sobre los ejes X, Y y Z. Todo esto indudablemente ustedes ya lo conocen. Si nosotros queremos obtener la velocidad, que es la variación del espacio respecto del tiempo, del punto P, lo que tenemos que hacer, como ustedes saben, es... ¿Por qué? Porque nosotros cuando incrementamos la posición del punto P a un punto en P por un tiempo agregado de T más delta T, vamos a tener este incremento de posición. La nueva posición será OP en el tiempo T más delta T. Tomando límites para eso, obtenemos la velocidad, y la velocidad es la derivada del vector respecto del tiempo, que en este caso es directamente la derivada de cada una de las funciones de sus proyecciones. Ahora bien, esto que ustedes lo ven como algo común, porque esto ya lo han visto varias veces, en realidad encierra también un razonamiento. ¿Por qué motivo
¿sí? El vector f está conformado por sus proyecciones y por los versores, que los versores de estos ejes X, Y y Z son justamente la letra I, la letra J y la letra K. Como al derivarlo, es decir, tener un producto de funciones, tenemos directamente que el vector es las componentes derivadas. La razón de esto es que en realidad cuando nosotros derivamos la función de la posición, que si lo tenemos acá, a ver si está acá, la posición que es una función de x, de y y de z, multiplicada por su respectivo versor i, j, k, cuando hacemos la derivada de ese producto de dos vectores, en realidad cuando nosotros derivamos los versores, la derivada de un versor que indica un eje de dirección fija es siempre 0. Cuando ustedes derivan un vector, la derivada no es 0 cuando hay o variación de dirección y sentido o cuando hay variación de módulo. En el caso de los versores, el módulo es unitario, no varía. Por lo tanto, puede variar la dirección y el sentido. Los versores que indican la dirección de los ejes coordenados cartesianos no varían su dirección y sentido, porque justamente esos ejes son sistemas de referencia que están fijos. Es decir, vuelvo a repetir, el sistema coordenado cartesiano se basa en 3 ejes fijos dispuestos 90 grados y construidos según un sistema de estrógiro en nuestro caso. Entonces, cuando nosotros derivamos directamente esta función, cuando tenemos esta función multiplicada por el versor i, por el versor j y por el versor k, nosotros derivamos esta función por el versor i. Luego sería esta función por la derivada del versor i, pero la derivada del versor i es 0, porque justamente es un versor que está fijo en el espacio. De manera tal entonces que la velocidad en coordenadas cartesianas directamente es un vector cuyas componentes son las derivadas de la variación del punto respecto del tiempo. Luego, si nosotros queremos hacer la aceleración, se procederá de igual forma y obtendremos la aceleración como derivada segunda, que es lo que estamos expresando acá. Como nosotros llegamos a la velocidad por el límite de lo que es la variación de la posición de P por un tiempo que se va tornando infinitesimal, tendremos que este segmento AP se terminará siendo tangente a la trayectoria, de manera tal de que la velocidad siempre tiene una dirección tangente a la trayectoria. Eso siempre recuerden. No existe velocidad que no sea tangente a la trayectoria. Bien, continuemos. Tenemos entonces que en coordenadas de tipo cartesianas, la posición, velocidad y aceleración son estas 3 ecuaciones que nos indican que directamente nosotros, conociendo la función de movimiento de un punto con respecto al tiempo, tener su velocidad y su aceleración. Vamos a ver ahora otro tipo de coordenadas, porque estas coordenadas necesitamos un sistema de referencia, siempre necesitamos un sistema de referencia, pero en este caso el sistema de referencia está fijo. Hay veces, sobre todo los movimientos relativos, que no tenemos datos respecto de un sistema fijo. Pero sí tenemos datos respecto de algo que se mueve, y a su vez tenemos datos de eso que se mueve respecto del sistema fijo. Es decir, que no tenemos el dato directamente de ese movimiento respecto de un sistema fijo. Entonces, cuando no tenemos eso, se utilizan las coordenadas intrínsecas o coordenadas de la trayectoria, por ejemplo. Las coordenadas de la trayectoria, ustedes háganse la idea, si no también obviamente la conocen, de que es una terna, que es coordenada cartesiana, donde se van moviendo con el mismo punto, siguiendo la dirección de la trayectoria. Y esa terna está formada por el vector, el versor tangencial, que a su vez indica un eje, que es tangente a la trayectoria. Después, el versor normal, que indica la dirección justamente de la normal a la trayectoria, y luego, a 90 grados, que acá se ve en este dibujo, bueno, que está copiado, que es medio así nomás, pero en realidad sería un versor que sería perpendicular al plano del dibujo, y es el versor binormal. Los versores que nos interesan para las coordenadas de la trayectoria en cuanto a lo que es la fase cinemática son el versor tangencial, que va a ser la dirección de las velocidades, que siempre son tangenciales,
y de la aceleración tangencial, y el versor normal, que va a ser la dirección de la aceleración normal. Si nosotros analizamos que la velocidad es el límite, como ya le dije, de la diferencia cuando delta t tiende a 0, la terna intrínseca está formada por los vectores que ya les comenté. Haciendo todo lo que ustedes ya vieron también, tenemos que la velocidad directamente es igual a la variación del espacio respecto del tiempo, que es esta v sin vector, con el vector dirección, que en este caso es el versor t, que indica la dirección tangencial a la trayectoria. Fíjense, estos versores no son como los versores del sistema de ejes coordenados cartesianos que estaban fijos. Los versores, por su propia definición, su módulo sigue siendo siempre igual a 1. Pero en estos casos varía la dirección, porque este triedro intrínseco se va moviendo de acuerdo a la curva. Y acá vemos una curva que, bueno, parece simple, pero la curva puede ser de cualquier tipo en el espacio, y sin embargo el triedro intrínseco siempre va con su versor tangencial, tomando la tangente de la curva, y su sentido es el sentido de avance de la curva con el tiempo. Y su versor normal indica el centro de la curva en ese momento, el radio instantáneo de rotación de la curva en ese momento. Bien, entonces nosotros, una vez que hemos obtenido que la velocidad en coordenadas intrínsecas, velocidad vector, ¿ven?, es igual a esto que se denomina la variación del espacio respecto del tiempo, que sería la velocidad escalar, multiplicada por el versor dirección, que es el versor tangente. A este valor b, que también se lo suele simbolizar con la tecla, con la letra S, S minúscula, se denomina también rapidez. Es otra forma de decir velocidad. Pero bueno, por costumbre, en coordenadas de la trayectoria, se suele denominar rapidez a el módulo de la velocidad. Si nosotros queremos calcular la aceleración, tenemos que derivar b respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque la posición es la posición de un punto respecto a un sistema de referencia. La velocidad es la variación del espacio respecto del tiempo, y la aceleración es la variación de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, como es la velocidad, la variación de la velocidad respecto del tiempo, es lo mismo que hacer la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Que la aceleración en coordenadas de la trayectoria va a ser igual a la derivada de la velocidad vector respecto del tiempo. Y esto será igual a ¿qué? A, como sabemos que la velocidad es igual al módulo de la velocidad por el versor tangente, y el versor tangente ya no es un versor de dirección y sentido fijo, nosotros tenemos que esto también es una función variable. Si es una función variable, tendremos que derivar por la regla del producto, y la derivada de b, siendo b igual a b por t, sería por el versor tangente más la rapidez, la derivada del b. No la conocemos, entonces vamos a hacer un artificio matemático que puede escribir que es igual a, multiplicando por diferencial de S, siendo diferencial de S que es un infinitésimo de la curva, es decir, un trozo muy pequeño, infinitamente pequeño de esta curva. Entonces, no nada, pero sí nos sirve para sacar la siguiente conclusión. Primero, derivada de S respecto de t es la variación del espacio respecto del tiempo, en realidad es el módulo de la velocidad, que está expresado acá. Y después, la derivada del versor tangente respecto de la curva por algo que ustedes estudian o estudiarán en matemática, que son las fórmulas de Frenet. Tenemos que en su primer fórmula, y aparte no tomamos desarrollo acá, por lo tanto usamos la conclusión, que la derivada de t respecto de s es igual a el versor normal dividido el radio de curvatura. Fíjense, la derivada de t respecto del arco de curva, de t respecto del arco de curva, es igual a
este versor multiplicado por ρ. Ρ es el radio de curvatura. Serían, si ustedes ven el cursor, desde el punto P hasta el punto centro de curvatura instantánea de la curva en ese tiempo, en ese momento, en ese instante. En este caso, que parece una semicircunferencia de la curva, el radio ρ estaría por acá y parecería constante, pero no tiene nada que ver, porque la curva, como les dije, siempre y cuando sea continua y derivable, puede adoptar cualquier función. Lo que le acabo de decir de continuo y derivable, más allá que no esté en el programa, es un concepto muy importante. Todo el trabajo matemático para determinar velocidades y aceleraciones se hace por curvas que ustedes estudiaron en Análisis Matemático 1, que son continuas. ¿Qué significa continua? Que un puntito le sigue el otro, para hacerlo simple. Y derivables. Derivables es un concepto muy importante y mucho más exigente que ser continuo. Yo puedo hacer una curva continua con cualquier trazo que haga en el papel o en el espacio, en definitiva. Pero si yo hago en el papel una curva que sea, qué sé yo, tipo diente de sierra, yo voy a tener que esa curva es continua, porque a cada punto le sucede un punto pegado, infinitamente cercano. En cambio, esa curva, diente de sierra, por ejemplo, no es derivable, porque yo en determinado punto tengo una derivada si me vengo avanzando o si vengo retrocediendo. Es decir, que hay un punto en donde coexisten dos derivadas distintas. Por lo tanto, esa curva no es derivable. Si la curva no es derivable, no se puede aplicar nada de lo que estudiamos en cinemática. Eso es un concepto muy importante y que incluso hay un caso de un problema que está hecho a propósito para que se vea esa singularidad. Bien, sigamos con nuestro tema. Si nosotros reemplazamos, como dijimos por la primera fórmula de Frenet, vamos a obtener que la derivada de t con respecto de s es el versor n, versor normal, sobre la binormal no existe nada que tenga que ver con las velocidades y las aceleraciones de un elemento, sobre la binormal, en coordenada de trayectoria, pero sí sobre la normal y sobre la tangente. Entonces, reemplazando esto dentro de la ecuación general, ¿qué tenemos? Que la aceleración en coordenadas de la trayectoria tiene una componente que es tangencial, cuyo módulo es la aceleración tangencial, la variación de la velocidad respecto del tiempo, y una componente normal que tiene Bien, esta aceleración, determinado en coordenadas de la trayectoria, es muy útil para los movimientos relativos. Ustedes van a ver, cuando hagan con Hernán problemas de mecanismos, en donde esta velocidad y aceleración relativa va a ser realmente importante. Bien, acá hay otra expresión, bueno, se define lo que le decía antes, la aceleración tangencial y la aceleración normal en coordenadas de la trayectoria, y la aceleración total es la suma vectorial de ambas velocidades. Como ya sabemos, tanto el punto como la velocidad como la aceleración son magnitudes vectoriales y por lo tanto están suficientemente definidas cuando poseen un vector que las identifique, no se pueden definir por un escalar. El plano que define T y N se denomina plano osculador, también algo que ustedes ya deben haber estudiado en matemática, y es el plano donde se encuentra la aceleración. Bueno, en los casos en que la línea sea recta, el radio de curvatura, como ustedes saben, es infinito. Si es infinita la parte de abajo de esta ecuación, evidentemente la aceleración normal es nula. Bueno, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto un punto definido en función de coordenadas cartesianas de estrógiras. Y hemos visto un punto cuya velocidad y aceleración está dado por las coordenadas de la trayectoria, es decir, un triedro intrínseco que se mueve con el punto mientras este punto se mueve sobre la curva. Vamos a ver ahora otro tipo de coordenadas que es muy importante. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué estudiamos distintos tipos de coordenadas? Si teniendo una se puede usar y ya está, con eso se obtienen todos los resultados. Bueno, la verdad que es así. Lo que pasa es que
Dependiendo de la característica del problema a analizar, hay casos en donde las coordenadas de otro tipo que no sean las cartesianas nos brindan soluciones que son mucho más sencillas y mucho más prácticas. ¿Y cuándo se debe elegir un sistema de coordenadas respecto de otro? Cuando la trayectoria sea más parecida a lo que es cómo está hecho, digamos, la composición de un sistema, sea coordenado cartesiano, sea polar, sea cilíndrico, sea esférico. En concreto, y lo vamos a volver a repetir luego, pero si yo tengo algo que se mueve en línea recta, lo más obvio será que emplee un sistema de coordenadas cartesianas, porque los ejes son rectos y no se mueven. Si yo tengo algo que gira en el plano, la coordenada polar me ofrece una solución mucho más sencilla. Si yo tengo algo que se enrolla sobre un cilindro, la coordenada cilíndrica será mejor, y si tengo un movimiento referido al centro de la Tierra, que se mueve en la Tierra, que prácticamente es una esfera, tendré entonces que las coordenadas esféricas son las mejores. Las esféricas las mencionamos, yo les voy a mencionar algo más de lo que está escrito, pero como no tenemos problemas con coordenadas esféricas, no le vamos a hacer un estudio exhaustivo. De todas formas, yo le voy a mencionar cómo funciona. Pasemos entonces a coordenadas polares. Las coordenadas polares son coordenadas primero planas, por lo tanto son de dos dimensiones. Como siempre, nosotros debemos identificar, me río porque estos dibujos son de hace más o menos 100 siglos, y bueno, me falta la letra P, tendría que poner el punto P, que es el punto donde está definido, digamos, la posición del punto P, pero el punto P no está acá. Pero bueno, imagínense ustedes que está donde indica el cursor. Este punto P, que ahora está definido, porque está referido en este caso a un sistema de ejes coordenados cartesianos, porque a partir de ese sistema de ejes vamos a construir el sistema de coordenadas polares. Las coordenadas polares, al igual que cualquier tipo de coordenadas, tiene que tener un número de elementos igual al número de dimensiones. Si una coordenada es plana, tiene dos dimensiones, por lo tanto tiene que tener dos elementos que lo definen. Si la coordenada, el sistema de coordenadas es espacial, el espacio tiene tres dimensiones, tiene que tener tres elementos. Un vector en el espacio tiene que tener módulo, dirección y sentido. Si ustedes tienen, por ejemplo, en el plano, con las coordenadas X e Y en coordenadas cartesianas tienen identificado el punto, o si son coordenadas polares, en lugar de tener una proyección de X y de Y, tienen una distancia al punto de referencia, que es el radiovector R, cuyo módulo es R, si no sería R con vector, y poseen un ángulo, ese ángulo tomado a partir del eje X. Entonces, las coordenadas polares definen un punto con una distancia y un ángulo. Ahora bien, como todos estos elementos deben ser magnitudes vectoriales para que le podamos analizar luego en movimientos complejos y obtengamos un resultado vectorial, nosotros necesitamos que estos ejes, tanto el de la distancia como el del ángulo, sean identificados por versores. Vuelvo a repetir que los versores son vectores del módulo unitario y que indican la dirección y sentido de un eje. Entonces, el versor que va a identificar a la distancia, que es esta distancia R, desde O, que también falta, hasta el punto P, será U sub R. ¿Por qué? Porque es un versor de módulo unitario cuya dirección y sentido es la del sentido de crecimiento de la distancia R. Y luego tendremos a 90 grados un versor U sub θ cuya dirección y sentido indica la dirección y sentido de crecimiento del ángulo de referencia. Entonces nosotros, teniendo tanto la distancia como el ángulo, tenemos identificado en el plano, porque las coordenadas polares son coordenadas planas, tenemos identificado el punto P. Bien, esto puede resultar fácil de utilizar las coordenadas polares cuando hablamos de la posición, ya que la posición es la posición del punto P, que le estoy indicando acá, será igual a el módulo del vector por su versor indicador de dirección y sentido. Por lo tanto, R vector, ya que es la posición del punto P. Bueno, un momento. Profe, tengo una pregunta. Sí, En este caso, U sub R y U sub θ siempre dependen de θ o no. no, no, porque yo tengo U sub R, obviamente, depende de θ en el sentido de que si tienen una posición determinada, si lo están viendo acá usted, mire, U sub R es igual, porque vamos a hacer un artilugio acá. O sea, U sub R
está indicando la posición de crecimiento del radiovector F, ¿no es cierto? Y U sub θ la del crecimiento de θ. Ahora, R posee un número determinado, por ejemplo, 10 centímetros. Ahora, como vector, si usted me dice como vector, sí, la verdad que U sub R acá está inclinado según θ también. O sea, desde ese punto de vista, sí, tendría razón. No obstante, son dos elementos independientes, o sea, uno es la distancia y otro es el ángulo. Para el crecimiento del ángulo está U sub θ, para el crecimiento del radiovector está U sub R. Si usted lo tuviera estático acá, cuando aumenta, R va en dirección de U sub R, no dependería de U sub θ. Pero después U sub θ es lo que le está dando la inclinación. O sea que habría dos formas de verlo, sin duda. Fíjese usted lo siguiente, o ustedes lo siguiente. Yo identifico R como el módulo por U sub R. Fíjese, R la posición, y respondiéndole también a su pregunta, está hablando de U sub R solamente, multiplicado por el módulo de R. Para obtener la velocidad, nosotros sabemos cómo es, un momento, ¿no? Tengo, no sé, un problema sobre temperatura en la máquina que debe ser una falla de fábrica, pero intentaba parar recién, menos mal que no la... No sé por qué empieza a hacer eso, pero bueno, sigamos con el tema. La velocidad del punto P, tenemos que derivar el vector posición del punto P. Tenemos que derivar esto, que es el producto de dos funciones. ¿Por qué? Hilvanando con lo que le dije nuevamente de coordenadas cartesianas, ahora U sub R no es un versor fijo, sino que es variable, porque justamente cuando varía θ, varía su posición. Entonces, ¿qué tenemos? La derivada es igual a R punto. Es igual a la derivada de R por U sub R más R por la derivada de U sub R. Expresado ahora U sub R punto de la siguiente forma. Fíjense, yo cuando acá derivé R, la derivada de R, bueno, se me corta la... ¿Por qué? No sé, pero bueno, me están escuchando ahí, ¿verdad? Sí, bro. Sí, bueno, se está a punto de que no sé por qué está funcionando al máximo como si estuviera trabajando la máquina y no está haciendo absolutamente nada, pero a ver, voy a ver si le anulo la protección de calor, así que en cualquier momento se prende fuego, bueno, ahí se va a cortar. Como es un fallo que ya el del motherboard que vino así de fábrica es complicado. Bien, R, vuelvo a repetir, es el módulo por la dirección. Si ahora yo lo derivo para encontrar la velocidad, que es la derivada de R respecto del tiempo, voy a tener R punto. R punto será al módulo derivado por U sub R más F por la derivada de U sub R. La derivada de U sub R no la conocemos, pero vamos a hacer el siguiente ejercicio matemático. Fíjense, U sub R lo vamos a poner en función de I y J en este sistema de ejes coordenados cartesianos. Entonces, respecto de este sistema de ejes coordenados cartesianos, vamos a tener el ángulo que sostiene, que es el ángulo θ. Entonces, U sub R, que es esto, va a ser igual. Fíjense en ustedes, lo vamos a hacer puntos acá. Antes yo todo esto lo iba haciendo en el pizarrón y bueno, viendo punto por punto, bueno, ahora va más rápido, pero yo no sé si la verdad que se puede entender lo mismo, pero esto no es difícil. Fíjense, U sub R, este versor acá. Yo le hago las proyecciones para que esté en función de I y J, que son dos versores fijos. Entonces, I, el versor I, por el coseno de θ me va a dar la proyección de U sub R. Y a esa proyección tengo que sumarle la proyección del versor J sería el coseno de este ángulo, que es lo mismo que el seno de θ, porque el coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario. Entonces, yo tengo acá U sub R en función de I y de J. Y luego U sub θ, que es esto, será igual. Miren, yo para componer U sub θ, ¿qué tengo? Menos I, porque voy a poner I de este lado, por el coseno de este ángulo, que es lo mismo que el seno de θ. Y luego J, sí lo compondré en la proyección acá, que será J por el coseno de θ. Entonces acá, ¿qué es lo que he logrado? Que U sub R y U sub θ tengan la composición en función de versores de referencia I y J que son fijos. Al ser versores fijos, es fácil derivarlo, porque la derivada de un versor fijo, como vimos antes en el sistema de ejes coordenados cartesianos, es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos?
que ahora sí vamos a derivar estas expresiones respecto del tiempo. Y tendremos u sub r punto, será igual a coseno derivada de menos seno, bueno, ustedes ya lo saben, multiplicado por tita punto, ¿no es cierto? Porque esto es el coseno, una función trigonométrica de tita, pero a su vez hay que derivar el argumento. Entonces, el resultado, si nosotros miramos, este resultado en realidad es esto, y este resultado en realidad es esto, cambiado de signo. Entonces, ¿qué tenemos? Que hemos calculado que la derivada del versor distancia de la coordenada polar es igual a tita punto, que tita punto es la velocidad angular instantánea, multiplicado por el versor u sub tita. Y que la derivada del versor u sub tita es igual, con signo cambiado, a también la derivada del ángulo, es decir, la velocidad angular instantánea, multiplicada por el versor distancia. Esta relación es lo que me va a permitir acá reemplazar por esta parte. Entonces, miren, u sub r punto será igual a tita punto por u sub tita. Entonces, cambiando eso, ¿qué es lo que tenemos? Que esta relación que teníamos con u sub r punto, ahora la cambiamos por r tita punto u sub tita, y tenemos lo que es la velocidad en coordenadas polares, que es este punto. La velocidad en coordenadas polares, fíjense en qué intuitivo es. Luego deja de ser intuitivo en la aceleración, o al menos no es tan intuitivo porque surgen otras cosas. Ustedes piensen en lo siguiente. Yo tengo un punto que se va moviendo alrededor de un centro. Por ejemplo, haciéndolo nada más fácil, como si fuera un tipo circunferencia, pero con distintos radios en el tiempo. Entonces, la velocidad total de ese punto es igual a una componente de lo que es la velocidad de lo que se agranda la distancia, porque r punto es la velocidad con que se mueve la distancia r, ¿verdad? Con la dirección justamente de el versor que indica la distancia, u sub r. Es decir, lo que yo aumente, a ver si lo vemos acá, aumente o disminuya este radio me da una velocidad. Y luego la otra velocidad sería el producto de r, es decir, esa distancia, considerada como fija en ese instante, por la velocidad angular, que sería una especie de velocidad tangencial. Es decir, que esto sería una velocidad radial y esto sería una velocidad tangencial. Esos dos componentes sumados vectorialmente me da la velocidad en coordenadas del trayectoria. Acá lo expresan, bueno, ni me acordaba que estaba puesto, pero de esta forma sabemos que R es la componente radial y la componente transversal. El problema está en que si nosotros queremos calcular la aceleración, si nosotros queremos calcular la aceleración, lo que tenemos que hacer es derivar B respecto del tiempo, pero tenemos de nuevo el inconveniente de que no es tan fácil como en el caso de la velocidad en coordenadas cartesianas, porque estos versores son versores variables. Pero estos versores variables ya hemos encontrado la conversión, así que tenemos una ventaja. Entonces, la aceleración, que es la derivada de la velocidad, será igual a, si nosotros trabajamos sobre esto, ¿qué será? R punto será R2 punto por U sub R, más R punto sin tocarlo por la derivada de U sub R. Después, esto tenemos una multiplicación de tres elementos. Entonces, ¿qué será? R punto por tita, más R tita 2 punto por U sub tita, y finalmente R tita punto por U sub tita punto. Bien, estos U sub tita punto y U sub R punto son los que no conocemos, pero ya lo hemos determinado con el desarrollo anterior. Entonces, si nosotros reemplazamos estos dos valores, nos va a quedar esto. Y si después agrupamos miembro a miembro, teniendo en cuenta U sub R y U sub tita, obtendremos la aceleración en coordenadas polares. Esta aceleración, fíjense en ustedes, tiene una componente también radial y una componente tangencial. Analicemos, porque la idea de esto no es que tengan una fórmula que seguramente ya la vieron, sino que interpretemos a qué se refiere. Estamos hablando de aceleración, no de velocidad, de aceleración. En el componente radial, cuando se va moviendo, ¿yo qué tengo? Al igual que en la velocidad tenía R punto, que era la variación del espacio respecto del tiempo, acá tengo una aceleración en el sentido radial, que es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Esto sería U sub tita. Pero ¿qué pasa?
de la interacción de que eso está en movimiento con una velocidad angular o una aceleración angular, yo tengo que acá, ustedes saben que esto es la conformación de una aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta tiene una dirección hacia el centro de la curva. Es decir, si yo me voy teniendo la aceleración en el sentido radial por el incremento, puede ser incremento o decremento, pero el incremento, para hacerlo más simple, de la velocidad respecto del tiempo, le tengo que restar la aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque si a su vez está girando, hay una aceleración que lo tira hacia adentro. Porque, fíjense qué concepto que a veces raya algo que no debería ser. Yo cuando tengo una boleadora y la voy girando, más allá que sea dinámica, el ejemplo es el mismo, yo siempre hablo de aceleración centrífuga o fuerza centrífuga. ¿Por qué? Porque si yo la suelto, sigue tangencialmente, es decir, sigue hacia afuera. Y cuando yo la estoy teniendo, que la estoy girando, estoy teniendo en realidad que hacer fuerza para que no se me vaya la bola de la boleadora, se vaya para afuera. Bien, ¿y por qué la aceleración centrípeta es hacia adentro? ¿Por qué? Porque hay que mirarlo desde otro punto de vista. Si uno lo mira desde el punto de vista de una trayectoria, cuando yo hago girar la boleadora, que más o menos sería una trayectoria circular, yo para que ese punto, que es el peso de la boleadora, describa ese círculo, que puede ser un círculo perfecto o no, necesito de una fuerza hacia adentro. Esa fuerza hacia adentro es el producto de la masa del elemento por la aceleración centrípeta. Por eso, como la aceleración le da el sentido a la fuerza, la aceleración centrípeta tiene que tener convencionalmente la dirección hacia adentro, para que entonces haga hacer que ese peso describa la trayectoria. Es decir, cuando ustedes ven una curva y dicen, bueno, el móvil pasa por esta curva, ¿para qué lado será la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta siempre va a ser hacia el interior del radio de la curva. Ya lo vimos también con un ejemplo cuando eran las coordenadas de la trayectoria. Fíjense, en la aceleración normal siempre tiene la dirección del versor que va hacia adentro del radio de la curva. Bien, sigamos un poquito. Acá, bueno, están expresados, no está puesto acá, pero bueno, eso le va a su imaginación. Como es, me están acosando con WhatsApp por otra parte para la mesa de examen. Bueno, ya, total, ya terminamos en esto. Ya va casi una hora. Como es, y acá tenemos entonces la aceleración según el versor R, es decir, la radial, que tiene esta función, y la que es respecto de la rotación, tenemos esta expresión. Pero esto, ¿qué nos describe? ¿Para qué sirve la coordenada polar? El elemento ideal para calcular con coordenadas polares, como lo van a ver en los problemas que hagan con Hernán, es una circunferencia. En coordenadas polares se resuelve de forma facilísima, en coordenadas cartesianas es un poco más difícil. Pero no salimos del plano. Cuando la coordenada polar quiere pasar al espacio, se hace, por lo menos en las formas normales, de dos formas. Una como coordenada cilíndrica o como coordenada esférica. La coordenada cilíndrica justamente le agrega la coordenada del espacio que le falta a la coordenada polar por medio de una coordenada cartesiana en el eje Z. Entonces la han hecho muy simple. Simplemente yo tengo los puntos en coordenadas polares, que sería el plano XY, y la coordenada Z crece según una componente de altura, que es la coordenada Z. Por lo tanto, la posición en coordenadas cilíndricas será igual a esta parte, acuérdense que esta parte es de coordenadas polares, más la altura, con U sub Z, que en realidad es el versor Z que vimos antes. El versor K que vimos antes en coordenadas cartesianas. Solamente que acá, como en esta nomenclatura la ha llamado U, entonces lo llama U sub Z. Después, la velocidad se obtiene derivando por R. Bueno, perfecto. Cuando nosotros derivamos R, la parte de coordenadas polares se repite el resultado de coordenadas polares, y en parte de coordenadas cartesianas, como U sub Z es un versor fijo, ¿qué tenemos? Que la altura simplemente se deriva la función de la altura respecto del tiempo, y la coordenada U sub Z permanece constante. La aceleración es la derivada de v respecto del tiempo. Bueno, si queremos calcular la aceleración, esto será más fácil porque ya el trabajo duro lo hicimos antes, será la derivada de la parte de coordenadas polares, cuyo resultado ya tenemos, más 2 veces la derivada de la altura z con la coordenada U sub z.
También, ¿para qué sirve el sistema de coordenadas cilíndricas? Justamente para hacer, por ejemplo, ustedes tienen que calcular una hélice. Una hélice se compone, la hélice normal, de un movimiento circular, con movimiento circular uniforme, de un punto alrededor de una circunferencia y una traslación a velocidad constante. Eso es una hélice, que es la hélice de los tornillos, cuando tiene un tornillo y una tuerca, pueden ser de múltiples entradas o no. Es la hélice, lo que describe o se denomina hélice, por ejemplo, la hélice de un avión, porque en realidad cuando va avanzando, un punto extremo de la hélice, por ejemplo, si tomamos un punto extremo de referencia, describe una hélice con el avance, ya que tiene un avance con una velocidad y un giro que está dado por las revoluciones de la hélice. De manera tal que, como van a ver ponerla, cada coordenada se utiliza cuando es más conveniente. Si nosotros llegáramos a tener un movimiento alrededor de la Tierra, más que la coordenada cilíndrica, se debería utilizar la coordenada esférica. ¿Qué es la coordenada esférica? Una coordenada polar en donde se le da un ángulo al vector que une al punto P. Entonces vamos a tener, al igual que cualquier coordenada del espacio, la coordenada esférica tiene que tener tres componentes. Fíjense, la coordenada de la cartesiana tiene tres elementos, X, Y y Z. ¿Está bien? La coordenada cilíndrica tiene un radiovector R, un ángulo y una altura. Tres elementos. La coordenada de la trayectoria es un caso aparte porque va montado sobre la trayectoria y es para lo que es velocidad y aceleración. Es un caso distinto. Ustedes ven que tiene dos componentes. En este caso, lo que es la coordenada esférica, en lugar de tener, fíjense, cartesiana, tres distancias. Cilíndricas, dos distancias y un ángulo. Esférica, una distancia y dos ángulos. ¿Cuáles son esos ángulos? Bueno, como le dije, no la vemos. Si ustedes lo quieren indagar, lo van a ver, pero existen convenciones. La convención que utiliza Estados Unidos, la convención que utiliza Europa. Pero básicamente es que yo tengo un punto, tengo un ángulo, que es el ángulo de latitud y el ángulo de longitud. ¿Por qué? Porque la coordenada esférica indudablemente se utiliza para lo que son las coordenadas geográficas, con algunos cambios, porque se llaman un poquito distintos, pero el concepto es el mismo. Es decir, yo estoy, por ejemplo, en un lugar del hemisferio sur como estamos ahora, que no me acuerdo, pero debe ser 32 grados de latitud o de longitud. ¿Cómo es? Entonces yo tengo definido los dos ángulos y después un ángulo respecto de un número cero, que normalmente es un eje que pasa por lo que es el conteo de las horas, que es las 0 horas del meridiano de Greenwich. De ahí se toma un ángulo que va, digamos, girando sobre lo que sería la línea del ecuador y otro ángulo determinado a partir de los polos. Con esas dos posiciones se determinan lo que es la coordenada cilíndrica para uso geográfico. Pero para no complicarles la cosa, ustedes recuerden lo siguiente. Punto 1. Coordenadas en el espacio que sean de utilización con sistema de referencia fijo o inerciales. Lo de fijo e inercial lo vamos a volver a ver más adelante. El fijo es inercial si fuera fijo, realmente fijo en el espacio, pero el inercial no necesariamente fijo, puede tener un movimiento rectilíneo uniforme y no alteraría el resultado de las aceleraciones por ese aspecto. Pero bueno, en nuestro caso decimos la coordenada inercial como cartesianas tienen tres distancias. Las cilíndricas tienen dos distancias y las esféricas tienen una distancia y dos ángulos. Las coordenadas angulares, las coordenadas trayectoriales, claro, para las coordenadas angulares son más importantes. Una distancia y un ángulo, y las coordenadas de la trayectoria son solo coordenadas. Pueden ser unos espacios y solo componentes. Bien. Eso básicamente es lo que ahora hoy componentes pueden hacerlo de coordenadas y bueno, ya la clase que viene es muy interesante, ya poco por clase la cuenta, ya avanzamos en matemática y tenemos una fórmula, ya el modo que ustedes le van a permitir hacer la parte más importante de los problemas, que es la parte final. Cuando ustedes vayan a hacer matemática, los problemas se van a hacer
avances, como para que después tener mucho tiempo para hablar por la fecha del examen, de la práctica, pero creo que me parece todavía a la práctica. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, si no, le voy a hablar directamente. Se escucha, hay alguien, existe alguien donde va a hablar por la radio. Bueno, además no se hace en línea. Vamos a listo, entonces